Abro los ojos lentamente, siento el pasto rozándome la mejilla y a su vez en cuerpo tendido, miro a mi alrededor a la vez que siento un dolor punzante en la cabeza, me arrodillo y me paro observando el entorno, pero antes de seguir analizando miro mis manos, miro las palmas como si fueran la primera vez que lo hiciera, y de hecho no estaba muy equivocado. Espera un momento, ¿qué hacía en medio de este lugar? ¿Quién soy? ¿Cuál es mi nombre? Lleno de duda observo mi alrededor, estoy en un bosque apagado en color, aunque el blanco predomina hay cierta oscuridad, estoy rodeado de pinos y árboles por completo, el cielo estaba nublado profundamente apenas, dejando pasar suficiente luz para mirar el alrededor. Después de analizar miré mi propio cuerpo y lo que llevaba conmigo mismo. Tenía unas botas de esas para trabajo, un pantalón de mezclilla y una camisa color marrón claro o color arena por así decirlo. Seguía confundido intentando pensar en mínimo en que había pasado por lo menos la última hora de este hombre que se supone soy yo, pero nada, estoy en blanco, parece como si hubiera perdido la memoria. Resignado empiezo a caminar por el bosque desquebrajado, las ramas largas y retorcidas a veces me rasguñaban un poco, lo único que escuchaba era el sonido de mis botas sobre la nieve y el viento. Ni siquiera escuchaba alguna ave a lo lejos, seguí caminando hasta que encontré una vieja señal semicubierta por nieve. Al retirarla miró que el cartel señalaba que esta era una zona habitada por ciervos. Me llama la atención, pero más que nada pienso en que si esta señal está cerca es porque puede haber civilización no muy lejos, por lo cual sigo caminando entusiasmado. El viento helado me golpeaba en la cara helándome las mejillas, apenas y si la camisa me lograba cubrir parcialmente del frío. Mientras caminaba pensaba en qué haría si no encontraba gente hoy. Si es así tendré que encontrar un refugio. No sé qué clase de animales salvajes podrían vivir por la zona. Pasadas 2 horas sigo caminando sin un rumbo muy fijo realmente. Me restriego los brazos por el cuerpo intentando generar algo de calor, pero siento como mi boca choca con algo. Bajo la vista pensando que solo se trata de alguna roca pequeña, pero al ver mejor miró una silueta inusual y me inclinó, sacó el objeto de la nieve y cuál fue mi sorpresa al ver como una culata y luego un revólver salían de la nieve. Con sorpresa empecé a mirarlo con curiosidad y enigma. ¿Qué hacía aquí? ¿Se le habrá extraviado a un cazador? Como sea, al mirarlo noté que tenía un poco de óxido debido a la nieve, nada grave, por lo cual creo que podría seguir funcionando, y hablando sobre si servía revisé el tambor, y para mi sorpresa había balas. Las saqué todas girando el arma y cuál fue mi impresión al ver que de las 6 solo 2 tenían aún la bala, las otras 4 eran casquillos ya percutidos. Eso significa que fue usada. ¿Para qué? Pues bueno, tal vez para cazar, aunque es raro realmente que si fue para caza, que no lo hubieran vuelto a reabastecer, por lo cual me deja la hipótesis que fue usado para una defensa salvaje y el arma cayó olvidada. Como sea, puse de nuevo las 2 balas en el tambor y puse el arma en mi cintura. Seguí andando y no fue hasta un tramo de camino después que veo un pequeño sendero o camino de tierra. Se notaba la silueta del mismo, que afortunadamente no había sido opacado por completo en la nieve reciente. Seguí ahora el sendero con esperanzas de llegar a un camino o tal vez un campamento. Tras varios minutos de caminata el sendero se termina, pero solo para dejar ver un estanque congelado y detrás de él una cabaña. Emocionado camino rápido hacia la cabaña rodeando el estanque y primero decido tocar la puerta. No quiero que un cazador asustado me dispare con su escopeta. Pasa un minuto entero e insisto cada vez más fuerte, pero nada.
Parece que no hay nadie en casa y toco la manija giranándola dándome cuenta que todo este tiempo estuvo abierta. Entró con cautela y la mano en la culata del revólver, pero la dejo al ver el interior completamente solo. La única luz que se colaba al interior era el del sol por las ventanas de la casa. El interior parecía ser un espacio general, con una cocina, chimenea y un sofá. Lo único que me inquieta es la cabeza de un ciervo conservada en una de las paredes. Me siento en el sofá que queda enfrente de la chimenea y noto que dentro había leña, pero esta ya estaba quemada, lo cual confirma que alguien estuvo aquí. El dueño del revólver. Quizás, tras descansar un poco, veo una puerta que parece ser la de una habitación. Entró con cuidado y al entrar noto que se trataba de un dormitorio pequeño, con una cama y un closet. También veo que la cama está hecha y tendida. Salgo del cuarto y sigo observando. En una mesa veo varios libros abiertos y con hojas arrancadas, pero en una de esas hojas veo un texto escrito con pluma, y de manera que parecía errática. No sé mi nombre. Me quedé desconcertado, pero poco duró mi pensamiento cuando escuché una rama cayendo contra el techo. Dejé la nota y salí de la cabaña a inspeccionar y vi una rama más o menos grande caída cerca. Me alertó un poco, pero al parecer había caído solo por la fuerza del viento. Regreso a la cabaña y me siento en una de las sillas para empezar a pensar. Por ahora la cabaña sería mi refugio. Deseaba que el dueño de este volviera, pero ¿qué pasaría si este no regresa? Me da miedo porque realmente no sabría muy bien qué hacer. Solo tengo un arma y 2 balas. Cazar sería muy arriesgado. Solo cuento con 2 balas. No he visto a ningún animal y podría perderme ahí fuera. Seguido de eso sigo inspeccionando la cabaña y en un armario encuentro una hacha. Hacía frío y lo mejor sería ir por leña y algunos troncos para poder calentar el lugar. Salgo con el hacha y me dirigió a un lugar cercano para tomar ramas y cortar troncos pequeños para la chimenea. Me paso un buen rato consiguiendo madera, más que suficiente para toda la noche, y la siguiente tengo que cargar todo con ambas manos y caminé de vuelta a la cabaña. Ya era tarde y el sol se miraba en el horizonte teñido en un color anaranjadizo y rojo contrastando con lo blanco del bosque, pero a medida que me acercaba a la cabaña noté algo extraño en el lago. Había grietas profundas en el hielo del lago. Me llamó mucho la atención, pero llegué a la conclusión que un ciervo pesado se llevó un susto al trocear el hielo. Al entrar y dejar la madera en un lado, tomo una parte y la pongo en la chimenea. Después la enciendo con un viejo encendedor que encontré en la alacena. Solo un par de minutos después de ponerme enfrente del fuego recuerdo algo. Mi hacha la había olvidado. Al traer toda la madera no la traje conmigo. Al final decidí salir en medio del atardecer oscuro antes de que se hiciera de noche. Tras caminar unos minutos encontré mi hacha recargada sobre un tronco como la había dejado. Justo al voltear mi cuerpo se congeló. En el horizonte rojizo del bosque congelado se divisaba una figura encorvada en 4 patas. No era un ciervo, no tenía cuernos, no tenía hocico, no tenía pelo. ¿Cuál fue mi horror al ver cómo se puso en 2 patas? Empezó a caminar y después a trotar en 4 patas de manera horripilante. Sin dudarlo desenfundé mi arma y disparé contra la criatura. El estruendo del disparo fue grande pero inútil. Volví a disparar de lleno y nada, solo fue un rasguño para la cosa. Después volví a apuntar esta vez a mi cabeza. ¿Cuál fue mi horror al escuchar solamente un clic? Intenté tomar mi hacha y correr, pero antes de gritar sentí las garras de esa cosa tomándome por completo. Me apretó con fuerza animal clavando sus garras en mi piel y entonces la vi. Esa cosa no era un animal,
No era humano, pero hubo algo que pude reconocer sin duda al ver su deformado rostro, y era el de la anciana que había matado hace 25 años. ¿Eh? ¿Dónde estoy? Me levanto adolorido del suelo frío, miro a mi alrededor, un bosque en invierno cubierto por algo de nieve, no entiendo cómo llegué aquí. ¿Quién soy yo? ¿Cuál es mi nombre?